Fantástico. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por permitirnos a Julie y a mí participar el día de hoy. Como se mencionó durante la introducción, yo de hecho sí pasé muchos años en el Hospital Main John Hopkins, el Hospital Académico de Baltimore, y también estuve a cargo de un hospital en Washington, D.C., que se llama Sibling Hospital. Y ahorita estoy acá en el Trade, en el Henry Ford, en el sistema de salud Henry Ford. Y lo que Julie y yo queremos compartir con ustedes el día de hoy es los abordajes que hemos tomado para poder impulsar la mejora de la calidad, se fue el audio, de el modelo de salud. Y yo quiero hablar con ustedes el día de hoy y ella también desde un punto de vista del liderazgo en cuanto a qué es lo que se requiere de los líderes. Yo diré que no vamos a estar revisando cada uno de los detalles de las diapositivas que estamos presentando en este momento. Esto lo tenemos en un slide deck para ustedes, para que lo puedan revisar y referenciar los métodos de los que les vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que va a ser familiar para algunos de ustedes. Algunos de ustedes quizás no han tenido todavía la oportunidad de utilizar o estar expuestos a estos métodos. Pero, nuevamente, queremos compartir con ustedes algunos de los enfoques que nosotros hemos tomado para la mejora durante los años. Y luego, al final, vamos a terminar hablando sobre el rol de los líderes en impulsar el cambio y la innovación y pedirles que se lleven algunas preguntas con ustedes para pensar y reflexionar de cómo ustedes están involucrándose con los equipos de liderazgo. Y lo último que vamos a hacer, vamos a hablar sobre algunas lecciones aprendidas de la pandemia del COVID. Con esto dicho, entonces, yo creo que todos nosotros nos damos cuenta que tanto en nuestras vidas personales, puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. En nuestras vidas personales, al igual que aquellos de nosotros que estamos a cargo de hospitales o que participamos en el sector salud, no hay escasez de procesos que puedan ser mejorados. Una de las lecciones que yo he aprendido a lo largo de los años, particularmente cuando nos enfocamos en la calidad y la seguridad, que tratan de mejorar tanto los resultados clínicos como mejorar los procesos. En muchas ocasiones el resultado que logremos, que quizás es menos favorable de lo esperado, está impulsado por los procesos que se han quebrado en nuestro sistema de entrega de salud. Entonces, lo que vamos a estar hablando hoy son los diferentes enfoques que nos permiten impulsar esta mejora en nuestras organizaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta es una frase de un profesor en Harvard, un profesor de gerencia muy conocido, Ron Heifetz. Y Ron siempre ha dicho que la atención es la moneda del liderazgo. Y a mí siempre me ha gustado esta frase porque yo creo que aplica directamente a aquellos de nosotros que están liderando las organizaciones de la salud y son los líderes en el sector de la salud. Ahora, no tengo ninguna duda que todos ustedes pueden impulsar y han impulsado la mejora en el sistema de salud, en los sistemas de cuidado en la salud, pero requiere que los líderes senior y los altos ejecutivos también pongan su atención en mejorar y en impulsar estas mejores. Siguiente diapositiva. Y una de las cosas que también vamos a estar hablando es que a menudo esto requiere que nosotros impulsemos un cambio cultural en nuestra organización. Y puedo decirles, haciendo esto durante casi 30 años, que esto realmente requiere la constancia del propósito, por así decirlo, pero también forza a los líderes a que traten de involucrarse con las personas de su organización y que estas personas piensen diferente para poder impulsar el cambio cultural. Con eso pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, quisiera hablarles a ustedes sobre una historia, si me permiten. Esto fue un evento real que sucedió en los Estados Unidos y muchos de ustedes saben que nosotros tenemos bastantes desafíos en la parte occidental de nuestro país, especialmente en las regiones montañosas con los incendios forestales, ¿no? Entonces, yo quería comentarles un poco sobre este evento en particular que ocurrió, este siniestro que ocurrió y
cómo pueden aplicarse las lecciones de esto a nuestro sector salud. 20 millas al norte de Helena, Montana, en las montañas rocosas de los Estados Unidos, el río Missouri fluye hacia el norte, se puede observar aquí en la diapositiva, y se corta hacia el este, hacia la pendiente del este de las montañas rocosas. En la primera rama, en lo que es una travesía de 2.500 millas, donde el río Mississippi llega al río Missouri, perdón, donde el río Missouri llega al río Mississippi. Entonces Lewis y Clark, dos de los primeros exploradores de los Estados Unidos, pasaron por este lugar en julio de 1805. Y el área es tan pristina y bella que de hecho a esta área la llamaron las puertas de las montañas. Y 2 millas más allá, río abajo, si vamos hacia el fondo de la pantalla, se puede observar que hay un río pequeño que entra hacia un cañón que se llama el Man Gulch. Y la tarde del 5 de agosto de 1949, un rayo cayó y empezó un incendio forestal en la parte sureste de Man Gulch. Entonces, en nuestro país nosotros tenemos bomberos que saltan de aviones y 15 de estos paracaidistas saltaron de un avión a esta área a las 4 de la tarde. Ellos, de hecho, llamaron a esto, estaban haciendo bromas en el avión y le llamaron a esto un incendio de las 10. Esto quiere decir que pensaron que podía ser un incendio fácil de apagar y que tomaría solo un corto periodo de tiempo y que estarían de vuelta en su casa, en sus camitas, a las 10 de la noche, más o menos. Y ellos estaban liderados por un foreman que se llamaba Wayne Dodge. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les decía, ellos cayeron o se lanzaron en paracaídas a las 4 de la tarde y después de eso, como a las 5:30 más o menos, el incendio explotó alrededor de ellos. Y el incendio se estaba moviendo en una pendiente inclinada, la pendiente norte de la montaña, y alrededor de 600 pies por minuto, claramente mucho más rápido de lo que puede correr cualquier ser humano. Y también es una pendiente bastante pronunciada, una montaña con mucha pendiente, 76 grados más o menos. Entonces, imagínense, si ustedes fueran uno de estos paracaidistas bomberos que ahora están atrapados en esto y están tratando de correr hacia arriba en una pendiente de 76 grados con un calor de 100 grados Fahrenheit, más ustedes tienen una morral de 40 libras a sus espaldas y se les ha enseñado que nunca se deben quitar ese morral, siempre tenerlo puesto. Entonces, lo que sucedió es que se encontraron atrapados en esta montaña y originalmente pensaron que ellos de hecho podían cruzar este río para poder llegar al otro lado. Pero desafortunadamente el fuego cruzó el río y empezó a quemar los árboles del otro lado del río, básicamente atrapándolos en el lugar donde se encontraban. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces Wayne Dodge, el teniente, tenía a todos sus bomberos tratando de correr subiendo esta montaña. Y miren la pendiente que tiene esta montaña. Y ahora el incendio estaba viajando alrededor de más o menos 200 yardas de ellos y viajando muy rápido, subiendo la montaña también. Y el foreman, el teniente Wayne Dodge, se dio cuenta que jamás iban a poder llegar a la parte de arriba de la montaña, a la cima de la montaña, antes de que los consumiera el fuego. Y nuevamente, imagínense estos paracaidistas bomberos corriendo por esta pendiente, por este risco, con unos morrales de 40 libras y 100 grados tratando de escaparse. Wayne Dodge se dio cuenta que nunca iban a llegar hasta la cima y se le ocurrió una idea. Él se detuvo, se quitó su morral y sacó cerillos o fósforos y prendió el fuego en el pasto alrededor, en la grama alrededor, e instó a que los otros hicieran lo mismo. Ahora yo me imagino que esos bomberos pensaron
que él estaba loco a hacer eso en ese momento, pero la inspiración que él tuvo es que si él prendía el fuego alrededor de ellos y empezaba a quemarse antes que el fuego llegara, el que estaba subiendo por la montaña, que ellos iban a poder sobrevivir a ese incendio. Y esto se conoció como un escape prior. Entonces Wayne Dodge nuevamente tratado que los otros bomberos le siguieran el paso, pero nadie lo hizo. 13 hombres murieron en esa montaña. 3.200 acres fueron incinerados. Esto es una foto unos cuantos días después del incendio. Y Wayne Dodge, el capataz o el teniente de los bomberos, sobrevivió en lo que se conoció como su escape de fuego. Y esto hoy en día se ha vuelto uno de los entrenamientos que hacen nuestros bomberos en el país. Pero desafortunadamente, en ese momento, la respuesta siempre estuvo al frente de él y de sus bomberos. No obstante, en el momento en el que todos estaban ahí, no lo podían ver, no podían ver la respuesta. Y yo creo que a veces estamos así como trabajadores de salud, donde estamos metidos en nuestras propias ideas, estamos metidos en el status quo y tenemos una dificultad en esos momentos reconociendo la innovación y dejar a un lado nuestros hábitos viejos. Así que bueno, entonces yo creo que hay algunos paralelos acá sobre lo que sucedió con el área de Mann-Gulch y lo que muchos de nosotros manejamos como líderes a diario a medida que estamos siempre buscando la mejora en nuestros hospitales, en nuestros servicios ambulatorios y realmente la forma como nuestro sector salud está organizado. Yo creo que frecuentemente las personas tienen, les cuesta mucho trabajo pensar en ver las cosas de manera diferente y siempre dicen, siempre hemos hecho las cosas así y por qué tenemos que cambiar. Entonces, lo que yo creo es el rol de los líderes para poder impulsar el cambio y poder impulsar la cultura que abraza o que acoge la innovación, es que las personas piensen de manera diferente, que tengan una nueva mentalidad que va a generar diferentes resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a menudo yo he pensado que nuestro rol como líderes es, primero que todo, el de que las personas se cuestionen sus propios modelos mentales, por así decirlo, la forma como siempre se han hecho las cosas y ver si hay alguna oportunidad de mejora. La otra cuestión que yo creo que nosotros debemos hacer como líderes de la salud es que debemos enseñarle a nuestros miembros del equipo, a nuestro personal, al recurso humano, cómo resolver estos problemas ellos mismos en vez de esperar que los líderes siempre resuelvan los problemas por ellos. Hay un presagio que dice que debemos enseñarle a las personas cómo pescar en vez de darles un pescado. Y la otra cuestión que surge de este tipo de enfoque es que a medida que el personal empieza a utilizar estas herramientas de mejora de desempeño, seguridad y calidad, se va a poder empezar a identificar aquellos que tienen mayor rendimiento en la organización, que mejor se desempeñan, que van a ayudar a impulsar el cambio y que se vuelven los agentes de cambio para la organización misma. Siguiente. Entonces, yo pongo esta frase aquí que siempre me ha gustado de nuestro fundador aquí en el sistema de salud, Henry Ford, el mismo Henry Ford que construyó el Hospital Henry Ford original en 1915. Y como ustedes saben, ciertamente él era un innovador en la industria automotriz. Y tenía un dicho que decía, el fracaso es simplemente la oportunidad de empezar nuevamente, pero esta vez más inteligentemente, más audazmente. Y la razón por la cual comparto esta diapositiva con ustedes es porque yo creo que nosotros debemos enfocar la mejora de los sistemas de salud de una manera más científica y más rigurosa. Nosotros, algunos hemos estado capacitados en el método científico y una de las cosas que sabemos cuando hacemos experimentos es que no siempre se obtiene el resultado esperado, ¿no? Pero hay lecciones que provienen de estos fracasos. Y algo que yo
motivo que haga el personal cuando hacen trabajos de mejoras es fracasen rápido y fracasen seguido. No estoy hablando de fracasos clínicos, no estoy diciendo que se pongan los pacientes en riesgo, ¿cierto? Pero estoy diciendo que se deben aprender de las lecciones de cosas que hemos intentado y que podemos aprender cómo se puede hacer mejor una vez o la siguiente vez después. Entonces, alentar al personal a que pueda realizar estos procesos y llevar a cabo estos procesos es lo que me refiero. Entonces, las tres herramientas que nosotros queremos mostrarles el día de hoy, no vamos a profundizar en los detalles sobre cada una de ellas, pero estos son tres diferentes enfoques para procesar la mejora que Julie y yo ambos hemos utilizado durante muchos años en diferentes escenarios de la salud. Primero, y les daré unos cuantos ejemplos de esto, y Julie también lo hará, es cómo nosotros utilizamos Lean. Tal vez lo conocen como Lean Sigma, a veces el método de producción Trudeau. Es un método de mejoras de ciclos rápidos que provienen directamente del mundo de la manufactura y yo lo he estado utilizando ya por ahí durante unos 20, 25 años con unos resultados significativos y queremos compartir esta metodología con ustedes. Hay otro que tal vez ustedes ya están familiarizados, que es el PDCA, que es planear, hacer, revisar y actuar. Y le daremos un par de ejemplos que básicamente es un mini método científico, por así decirlo. Y el último, tal vez no lo han escuchado, pero proviene de la Escuela de Diseño de Stanford y se llama Pensamiento de Diseño Centrado en los Humanos y es un enfoque diferente para también estimular la innovación. Si pasamos a la siguiente diapositiva nuevamente, tiene mucho contenido y no vamos a entrar en todos los detalles, pero de hecho hay este método o esquema Lean donde tiene 14 principios que lo acompañan. Y una de las cosas que se enfocar uno para la mejora Lean es eliminar la merma o el desecho y la variabilidad de nuestros procesos. La otra cuestión que yo creo que es importante que los líderes deben saber sobre este esquema es que este esquema requiere que los miembros del equipo vayan directamente a lo que Toyota le llama la gamba, que es de hecho el término que se utiliza en las instalaciones de fabricación de Toyota, en el sentido de dónde se está construyendo el carro. Y el concepto acá es que los líderes y los demás, si quieren saber cuáles son los problemas, deben ir al piso, al campo, a donde están ocurriendo los problemas. Y en un minuto Julie les va a dar algunos ejemplos de algunos proyectos que hemos hecho aquí en Henry Ford, donde se utilizó este método en particular. Nuevamente, hay 14 principios que ustedes pueden leer un poco más adelante. Y pasemos a la siguiente. Cuando yo tuve exposición a Lean Sigma o al método de producción Lean, yo realmente no tenía ni idea que había 8 diferentes tipos de desechos. Pero de hecho sí. Y si lo pensamos bien, estas áreas de desecho o merma, ya sea sobreproducción o espera de pacientes o del personal, moción. Y les voy a dar un par de ejemplos de Johns Hopkins que solo la forma como teníamos establecidas las salas de las farmacias era muy ineficiente. Y lo que nosotros sabemos y la razón por la cual nosotros nos enfocamos en el desecho, en este enfoque, o el desperdicio, en este enfoque en particular, es que si eliminamos este desperdicio, vamos a tener más tiempo, procesos más eficientes y a menudo también podemos llegar a ahorrar bastante dinero. Entonces, nuevamente, en Lean hay 8 tipos de desperdicios y Joy les va a mostrar un par de ejemplos aquí de lo que hacemos aquí en Henry Ford. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero presentarles brevemente este proyecto. Siguiente, por favor, diapositiva. Nosotros tenemos un, eh, un departamento de patología y laboratorio de referencia de talla mundial aquí en Henry Ford, que está liderado por el doctor Richard Sarbo. El doctor Sarbo, de hecho, hacía
principios del año 2000 empezó a estudiar el método de producción Ford y se enamoró, de hecho, de este método, del método de producción Lean, para llevarlo a aplicarlo en su laboratorio. Y durante el periodo de bastantes años, y Julie les va a mostrar algunos ejemplos acá, él lo ha implementado a lo largo de todo nuestro sistema de salud. Cada uno de los empleados lleva a cabo una capacitación rigurosa y los resultados son de talla mundial. Y personas vienen de todo el mundo para conocer su metodología y sus procesos. Y con eso no sé, Julie, bueno, siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguien me puede escuchar? ¿Me pueden escuchar todos? Bueno, como Chip lo mencionó, el laboratorio de Henry Ford es algo por ver. Y les voy a dar unos ejemplos de la metodología Lean. Utilizan Kanban básicamente. Y aquí les traigo un ejemplo para compartir con ustedes con respecto a identificar y organizar los reagentes que utilizan. Entonces se pueden ver aquí las cajas, se puede ver antes cómo simplemente tenían sus arreglos en cajas, apilados en gabinetes. Y Kanban lo que se hace es un método de gestión para la mejora de los servicios con conocimiento. Entonces, Kanban como parte del Lean nos ayuda a visualizar el trabajo, maximizar la eficiencia y tener una mejora continua. Entonces, utilizar Kanban en el esquema, optimizaron la eficiencia y minimizaron el desperdicio. Todos los reagentes en las imágenes después ya estaban organizados en cajas por lote, por fecha de vencimiento, esos lotes en la parte de arriba, los reagentes clasificados por caja. Siguiente diapositiva. Listo. Y luego acá, de hecho, tienen aquí los puertos organizados. Y eso es increíble. Es algo sencillo. Nosotros como seres humanos tenemos todo apilado y utilizaron el método Kanban. Y aquí todos estos artículos apilados, pero utilizaron la metodología Kanban para poder archivar y organizar todo. Entonces, normalmente les tomaba 9 minutos y 28 segundos poder sacar una de estas láminas para poder llevarla a la tabla de tumores y luego de aplicar esta metodología pudieron reducir el tiempo que les tomaba de sacar las láminas a casi la mitad. Y ahora todos los miembros del equipo pueden tomarlas y sacarlas eh, que antes pueden sacar dos de lo que antes se tomaba, el tiempo que les tomaba para sacar solo una. Y aquí, bueno, todos nosotros utilizamos sticky notes, las noticas con pega-pega, el equipo y el laboratorio. Bueno, esto es algo real. Antes de las noticas, los sticky notes que nos recordábamos al equipo, pedir algunos de los kits de prueba, por favor, pedir la fecha que se pide utilizando las CAN-BARs para poder utilizar, poner a prueba los test kits y esto ahorra el sobreprocesamiento, ayuda a recortar los tiempos, a mantener el inventario también. Y nuevamente, como lo había mencionado Chip, eh, desperdicio de movimiento de las personas, de la emoción. Bien, Chip, te doy la palabra nuevamente. Siguiente, por favor. Bien, entonces esto es un ejemplo y de hecho es un proyecto que nosotros hicimos cuando estuvo en el hospital principal de Johns Hopkins en Baltimore. Y en este evento en particular, yo estuve en la sala de operaciones y a medida que yo iba caminando, alguien tocó la puerta de uno de los quirófanos y el jefe de neurocirugía estaba operando y abrieron la puerta. Yo estaba de pie en el pasillo y dijeron, bueno, Chip Davis llegó. ¿Hay algo que tú quisieras que él supiese? Y se volteó, me miró y me dijo, sí, me gustaría que pida los instrumentos quirúrgicos correctos en mi bandeja en el momento que se necesitan. Y él estaba de hecho enfadado en ese momento. No estaba contento y yo no estaba al tanto que en el área de neurocirugía estábamos teniendo
estos problemas. Y de hecho luego regresamos a mirar a donde se procesan los instrumentos. Miren la parte superior izquierda de la pantalla. Ahí se ve una imagen del proceso de la sala de procesamiento de la instrumentación antes de nuestra intervención. Y de hecho se puede ver, si ven aquí a la derecha, donde dice 366 pies, en ese diagrama de espaguetis. Por favor, la anterior. En ese diagrama de espagueti, ahí es lo lejos que estaba la organización de el esquema de procesamiento, que para cada bandeja que los procesadores de instrumentación tenían que caminar 366 pies y se puede observar todo lo que tenía que caminar alrededor del espacio con estas líneas que están aquí demarcadas. Nosotros decidimos que íbamos a utilizar el proceso Lean. Trajimos los procesadores de instrumentación durante el fin de semana y nosotros lo aplicamos, y para el lunes por la mañana se puede ver ya la diferencia en la parte inferior derecha. Simplemente reorganizando el espacio se puede ver en la parte inferior la foto, y en vez de tener que caminar y viajar 366 pies para poder organizar la bandeja, ahora solo tenían que hacer los 50 pies porque estaba mucho mejor organizado. ¿Y qué creen que sucedió en el quirófano? Cuando el presidente de neurocirugía entonces en un futuro fue a realizar sus operaciones. De hecho, hubo una mejora y no tuvimos problemas que habíamos tenido anteriormente eh, con los problemas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el apéndice tenemos algunas lecturas si quieren aprender ese proceso, pero mi colega Cronenbos y yo estamos en John Hopkins y otros. Desarrollamos un programa que se llama el Programa de Seguridad Unitario de Seguridad, COSP. Y para todos ustedes que son, si son líderes, si se llevan algo de esta charla el día de hoy, esto es un abordaje bastante sencillo para resaltar la seguridad y la importancia de la seguridad de los pacientes en sus organizaciones. Es sencillo que los líderes senior y los ejecutivos adoptan una unidad. Yo de hecho tengo dos unidades aquí en Detroit y múltiples hospitales. Uno de ellos es el quirófano y la otra es la UCI. Y yo simplemente voy a estas dos unidades una vez cada 2 semanas o una vez al mes y hago una pregunta bastante simple. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser perjudicado el próximo paciente? Y los líderes senior, cuando uno hace esa pregunta, la gente duda en responder. Pero si ustedes los incitan a identificar dónde creen están los problemas en el cuidado de la salud, ellos rápidamente van a identificar las áreas donde hay oportunidad de mejora. Es bastante sencillo, es simplemente hacer unas rondas con los ejecutivos senior a estas áreas y hacer las preguntas y tratar de hacerlos partícipes en la seguridad y la calidad de los servicios para los pacientes. Si vamos a la siguiente diapositiva, les puedo dar un ejemplo donde se utilizó esto. Y esto quizás es uno de mis ejemplos favoritos de CUSP. Y esta lectura la tenemos si ustedes la quieren leer. Pero bueno, esto fue un hospital en Rochester, Nueva York. Yo estaba trabajando con la organización, el jefe de medicina de este hospital, el jefe médico, adoptó esta unidad en particular. Y si nosotros observamos la línea azul, este es la tasa de servicio. Y la línea roja que está por debajo es la tasa CDCO del sistema de salud. Y ellos eran la unidad que tenía la tasa C-Def más alta del sistema. Y el doctor Richard Jemmy entró a la unidad en sus rondas de CUSP y vio esto, y tenía personas en una sala de conferencia y les preguntó, ¿por qué tenemos un CDCO, una tasa CDCO tan alta en esta unidad? Y podemos hacer algo para mejorar.
Y hubo un silencio completo. Él preguntó nuevamente y esperó alrededor de unos 30 segundos. Y alguien en la parte de atrás del salón que penosamente levantó la mano, con duda levantó la mano, y era un transportador, la persona que empuja a las personas en sillas de ruedas, y le dijo, doctor Ganjemi, bueno, yo no sé si esto es un factor que contribuye, pero a veces estamos tan ocupados transportando a los pacientes que no tenemos el suficiente tiempo para asegurarnos que las sillas de ruedas estén limpias y entre paciente y paciente. Y eso fue una sorpresa para el doctor Ganjemi y para las otras personas que estaban en la sala. Y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a corregir eso inmediatamente. E implementaron un proceso y se puede ver ahí donde está la flecha apuntando a la línea azul en la parte de arriba. Ahí es donde la intervención se realizó, donde empezaron a asegurarse que cada una de las sillas de ruedas fuera limpiada, y se puede ver que en el siguiente par de meses bajaron hasta cero este índice de falta de limpieza de sillas de ruedas y tuvieron la menor tasa CDFCO de cualquiera de las unidades en todo el sistema de salud. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo y no vamos a profundizar, pero esto es también donde es la ocasión donde hemos utilizado este enfoque de CUSP, el programa de seguridad integral con los ejecutivos, CUSP por sus siglas en inglés. Y eso era para reducir las lesiones por presión en esta unidad en particular. Y básicamente y fundamentalmente, el equipo identificó que tenían dos problemas que eran la causa raíz de esta presión, y tenía que ver tanto con la documentación frecuente de las enfermeras, al igual que asegurarse que los tiempos de giro, o sea, los giros que daban las enfermeras con esos pacientes más frecuentemente y lo documentaban. Y si vamos a la siguiente diapositiva, se puede observar lo que está sucediendo a la parte izquierda. Tenemos antes de la intervención donde literalmente solo tenían alrededor de 37% del tiempo donde podían identificar y la necesidad de girar los pacientes y luego documentarlo. Y tan pronto lo implementaron el siguiente mes, se puede observar que durante los siguientes meses ellos básicamente lo eliminaron y la, las lesiones por presión bajaron de manera significativa. Entonces, nuevamente, una intervención rápida y sencilla. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, no voy a detallar las siguientes dos diapositivas, pero quizás algunos de ustedes saben de un programa para reducir las caídas de los pacientes en los hospitales que se llama el programa Hester Davis. Y este grupo en particular en una de nuestras unidades básicamente adaptaron este tipo de esquema y básicamente redujeron las caídas de manera significativa. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, uno de los enfoques que nosotros queremos compartir con ustedes hoy, además de utilizar Lean y además de utilizar COSP, es el concepto que yo creo, tal vez ya muchos de ustedes conocen, que se llama planear, hacer, revisar y actuar. Y para aquellos que son médicos en el salón, y yo creo que esto es bastante similar al método científico, ¿cierto? Se identifica primero el problema, se genera una hipótesis, se pone a prueba esa hipótesis, se observa cuáles son los resultados y luego se aplican. Y la diferencia acá es que nosotros hacemos este PDCA por sus siglas en inglés, planear, hacer, revisar y actuar en ciclos, y tenemos ciclos de mejora. Lo hacemos una vez y vemos cuál es el resultado. Nosotros tratamos de mejorarlo, hacemos otro ciclo y tenemos estos ciclos de mejora continua, por así decirlo. Podemos ir a la siguiente. Esta es una diapositiva de un trabajo que nosotros hicimos hace unos cuantos años, ya tiene un poco más de 10 años, en el hospital de John Hopkins principal. Y estábamos trabajando en tratar de
reducir las infecciones adquiridas en el hospital. Y no nos dimos cuenta en ese momento que teníamos un problema con el cumplimiento de la higiene de las manos, lavándonos las manos entre pacientes. De hecho, habíamos estado monitoreándolo, pero las unidades autorreportaban su trabajo, ¿cierto? Al final de la semana llamamos a las personas y les preguntábamos, ¿cómo estás en cumplimiento del lavado de manos? Y dicen, sí, lo hacemos cada rato, está en 99% de cumplimiento. Y no pensamos que eso era realmente un método robusto, así que empezamos a aplicar un observador secreto, una metodología de observador secreto. Y se puede ver que cuando apenas empezamos en esto, estuvimos bastante sorprendidos del cumplimiento con la higiene de lavado de manos. De hecho, muchos de los presidentes en ese momento ni siquiera me creían que teníamos estos problemas en particular. Cuando comenzamos, estábamos por debajo del 30% e hicimos diferentes intervenciones durante un tiempo y en últimas pudimos subir ese puntaje hasta 98%, 99% de lavado de manos, donde ahí se han quedado y han estado por los últimos 15 años. Siguiente. Así que les he mostrado que nosotros sí, de hecho, tuvimos una mejora en la higiene de las manos, del lavado de manos y en el cumplimiento, pero lo que se hizo con eso también es una reducción significativa de infecciones adquiridas en el hospital. Así que tuvimos una 42% de reducción de adquisición MRSA y nosotros habíamos calculado en ese momento 35 menos pacientes que adquirieron esas infecciones y estimamos que pudimos ahorrarnos entre 1 a 5 vidas, salvar de 1 a 5 vidas solo en esta unidad en la UCI haciéndolo y de hecho hubo un ahorro de costos en dólares de más o menos $643,000 asociados a esta acción. Siguiente, tuvimos un resultado similar en la reducción de BRE, una reducción de 31%. Lastimamos a 41% menos pacientes y quizás salvamos alrededor de 1 a 5 vidas nuevamente y un costo evitado de $262,000. Luego tomamos estas lecciones que sacamos del hospital de Johns Hopkins y las aplicamos en todo el estado de Maryland, que es uno de nuestros 50 estados en los Estados Unidos. Y en una intervención que yo ejecuté para el estado, lo hicimos para todos los hospitales a nivel estatal y se puede observar acá que hay un impacto significativo que esto tuvo, donde pudimos reducir las infecciones adquiridas por 70% utilizando este enfoque en particular. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto es una de mis historias favoritas sobre mejora y he hablado con ustedes de Johns Hopkins y teníamos un desafío. Es un área en pediatría donde realmente queremos tener la mejor puntuación de lavado de manos 100% de las veces. Por alguna razón, ese no fue el caso en el momento. Entonces, mi hija, que estaba en bachillerato con su amiga, yo estaba hablando con ella durante la cena sobre los retos y ella era voluntaria del hospital. Y ella y su amiga de 16 años se les ocurrió una idea. Y la idea es que hicieron estas postales, tomaban una foto del paciente pediátrico en la cama. Pueden ver aquí esta niña pequeña que sostiene el Purell, el antibacterial. Y el texto que le pusieron a esto es, ¿te has lavado las manos antes de tocarme? Y esto lo pusieron en cada una de las puertas con la imagen del paciente. Y les puedo decir que de repente en 2 días el cumplimiento de la higiene de lavado de manos subió al 100% porque se pudo identificar el individuo, el bebé que podría ser afectado por un perjuicio si no se lavaban las manos. Es lo que nosotros llamamos un punto visual. Bueno, y lo otro que
puedo decir es que nosotros a veces tenemos que tener ideas de no solo mejorar los procesos que tenemos, sino que a veces simplemente tenemos que empezar a ampliarlos. Y hay un enfoque en particular de la innovación que yo creo es bastante útil para poder generar una gran cantidad de ideas. Y nuevamente les hemos brindado un artículo que ustedes pueden leer al respecto de esto. Pero nuevamente, este proceso se conoce como diseño centrado en los humanos y empieza por escuchar a nuestros clientes o a nuestros pacientes. Entonces, a menudo en salud y sobre todo en el liderazgo del sector salud, nosotros creemos saber cuáles son los cambios que se deben dar y qué es lo que quieren nuestros pacientes y los familiares. Y lo que yo puedo decir haciendo esto ya por muchos años, a veces sabemos, pero a veces también nos equivocamos y nuestros pacientes y nuestros parientes y los parientes de los pacientes quieren algo completamente diferente de lo que nosotros pensamos que quieren. Entonces, en este método en particular empieza por entrevistar y hablar con los pacientes y luego hacer una sesión de lluvia de ideas con los miembros del equipo, normalmente un equipo de 2 a 14 personas, quienes traen ideas y hacen una ideación, por así decirlo, diferentes potenciales soluciones para ello. Entonces, esta diapositiva habla sobre escuchar la voz de los pacientes, los clientes y sus familias. Y el cliente puede ser los doctores, puede ser las enfermeras y enfermeros, puede ser cualquiera involucrado en estos procesos que están tratando de arreglar. Siguiente diapositiva. Y nuevamente, una de las cosas que ocurren durante este proceso, y podemos ver en la parte inferior izquierda un equipo que de hecho prototipó diferentes cosas, diferentes ideas. Y les puedo comentar que esto lo utilicé en una ocasión para reimaginarnos toda la travesía de cáncer de mama para pacientes que nosotros tuvimos en el pasado. Y esto lo hicieron hace un par de días en una sesión y ellos ciertamente innovaron alrededor del proceso para poder dar ese cuidado y fue increíble. Los pacientes estaban emocionados. Yo tuve dos doctores, un cirujano de mama y un radiólogo de mama que no quisieron participar, pero yo los motivé a que participaran, terminaron participando y al final de las sesiones ellos vinieron a mí y me dijeron que en sus 50 años combinados de actividad profesional nunca habían participado en algo que fuera tan increíble como este proceso en particular y se volvieron creyentes en utilizarlo. Entonces hay prototipeo, que es lo que se hace, siguiente diapositiva, luego se ponen a prueba los resultados y nuevamente en las diapositivas les estamos dando un par de ejemplos a los cuales no vamos a ahondar en este momento. Ejemplos donde hemos utilizado esto en Henry Ford. Así que si ustedes pueden adelantarse, por favor, 4 diapositivas más adelante, a la diapositiva que dice qué hemos aprendido durante la última década sobre el cambio. Gracias. Entonces, nuevamente, lo que quiero compartir con ustedes para cerrar hoy es que desde un punto de vista de liderazgo, esto es lo que Julie y yo hemos aprendido durante muchos años de tratar de impulsar las mejoras en los diferentes ámbitos clínicos. Primero que todo, apoyado por los líderes senior, es vital para los equipos que están haciendo este trabajo. Yo diría que si ustedes no tienen el apoyo de los equipos de liderazgo senior, yo cuestionaría si deberían siquiera estar en estos proyectos, iniciar estos proyectos. Yo he tenido la capacidad en el pasado, cuando estuve trabajando en John Hopkins, de viajar por todo el mundo y de hablar de las cosas que estábamos haciendo. He dado charlas básicamente en todos los continentes. Estuve, de hecho, en Bogotá hace como una década compartiendo algunas ideas con muchos de ustedes. Y lo que yo podría decir es que lo que escuché, independientemente de dónde iba, era lo mismo. Los proveedores de salud de primera línea quieren hacer este trabajo. Ellos saben que hay oportunidades de mejora y que nosotros tenemos variabilidad
y tenemos también desperdicio, pero ellos deben saber que los líderes senior están a bordo y que los van a apoyar. Ellos hacen el trabajo, pero los líderes deben apoyarlos. Y el segundo aprendizaje es que necesitamos constancia en el propósito, ¿cierto? En las cosas que estamos haciendo. Y los líderes senior realmente lo impulsan. Nosotros debemos fijar metas realistas de manera agresiva y alcanzables, claro. Y para darles algunos ejemplos de cómo pueden empezar un proyecto pequeño, pero luego se puede escalar ese proyecto y se construye sobre ese proyecto en el tiempo. Hay que invertir y capacitar al personal, a los miembros del equipo, en estos enfoques de mejora más contemporáneos y más innovadores, pero les aseguro que esta inversión se les va a retornar muchas, muchas veces de maneras muy positivas. Nosotros literalmente hemos entrenado a miles de personas que están encargados del cuidado de los pacientes en estos procesos y sucede algo increíble cuando se hace, que se desata su creatividad, su innovación y se ven unos resultados absolutamente fabulosos. Y lo último que quiero decir sobre esto es que hay que medir la mejora, hay que entender si las intervenciones de hecho están teniendo un impacto positivo o no. Y Judy y yo hemos compartido con ustedes algunas diapositivas donde medimos las cosas antes de una intervención y después de una intervención para ver si hay alguna mejora. Nuevamente, par de comentarios de cierre. Yo creo que como líderes nosotros tenemos un rol absoluto para impulsar estos cambios. Y yo diría que para los líderes de hoy y del mañana, tener el conocimiento de estos procesos de mejora y aplicarlos es una competencia clave de liderazgo. Se requiere de nosotros como líderes en el siglo XXI. Y yo creo que luego lo que podría decirles es que si tienes una variedad de líderes en las organizaciones, tenemos los ejecutivos, tenemos los directores clínicos, tenemos los doctores, administradores y otros, y incluirlos en todo el proceso es sumamente importante. Siguiente diapositiva. Y aquí hay un par de ideas y preguntas que quiero que se lleven y que se hagan estas preguntas de verdad. ¿Cuánto tiempo el equipo de liderazgo se gasta en estos temas? ¿Cuánto tiempo le invierten ustedes como equipo de liderazgo? ¿Hablan de esto? ¿Lo hacen una prioridad? ¿Los tienen listados en sus agendas cuando se reúnen como equipo? ¿La seguridad y la calidad están en esas agendas? Y nuevamente, si sus líderes, administradores, directores, gerentes están haciendo este trabajo, sí o no. Y si está claro en su organización cuáles son las metas y los objetivos hacia la mejora. Entonces, tal vez unas preguntas que reflexionen. Y las últimas dos diapositivas que tenemos, se nos pidió que les diéramos algunos de nuestros conceptos sobre la pospandemia. Bueno, me hubiese gustado decir pospandemia, pero muchos de nosotros todavía estamos en esta pandemia. Pero, ¿cuáles son las lecciones aprendidas, por así decirlo, de la pandemia? Yo creo que muchos de ustedes han vivido exactamente lo mismo. Entonces yo creo que muchas de estas cosas ya las han identificado, pero nosotros debemos planear para lo inesperado. Ciertamente, muchos de nosotros habíamos tenido planes para prepararnos para una pandemia y estaban los planes preparados y empezamos a aplicar estos planes cuando todo esto sucedió, pero la preparación para lo inesperado es clave y hay temas muy específicos particulares sobre las UCIs y las unidades COVID de mantener la línea de vista de los pacientes, ¿cierto? Al igual que enfocarnos en la calidad del aire también. Y una de las cosas que nosotros estamos viviendo aquí en los Estados Unidos es que ahora, ya que vamos 22 meses de la pandemia, Julie y yo estábamos en el hospital Henry Ford de Maine la semana pasada y puedo comentarles que cuando hablamos con los enfermeros y enfermeras, las unidades de cuidados intensivos y los demás, la gente está agotada. Estamos agotados con esto. Y yo creo que debemos reconocer como líderes que aquellos individuos necesitan el apoyo de nosotros de aquí en adelante. No se puede simplemente seguir empujándolos, esperando que trabajen día y noche y que puedan continuar sin algún nivel de apoyo. Y la última página que tenemos acá
es algunos otros conceptos sobre el uso de la tecnología. Nosotros sabemos que vamos a estar utilizando más tapabocas y esto durante bastante tiempo. Bueno, con eso terminamos y a todos muchísimas gracias por su amable atención el día de hoy, la oportunidad de que Julie y yo les presentáramos esta charla y les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Doctor Davis. Sí, señora. Julie, doctor Davis, estamos eternamente agradecidos por su generosidad por compartir con nosotros lo que ha sido y su experiencia, la experiencia que ustedes tienen que nos están compartiendo y que nos va a llevar más lejos para poder soportar este horror que hemos vivido, pero también una oportunidad de mejorar, de estar mejor, de innovar. Entonces, de parte de todos los líderes que están aquí sentados en esta sala, que les cuesta trabajo ser mejores todos los días, les agradecemos. Muchísimas gracias por la oportunidad, por estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas